Hola, a diferencia de ayer o anteayer, creo que prometí poner un vínculo, el lazo de invitación, el link de invitación para escuchar estos tips, para que si te parece y tenés algún amigo quien querés eh, compartirle los tips para que él tenga un momentito espiritual cada día o tenga por lo menos la oportunidad, total se puede borrar en cualquier momento, hoy sí voy a dejar después del tip de hoy el link para compartir. Se lo mandás a un amigo y le explicás que si quiere se puede borrar, pero si lo escucha y le gusta, lo puede seguir oyendo completamente gratis. Según la edad que vos tengas, y aunque seas joven, habrás visto la evolución que ha habido en la música que escuchás. La última música que estamos escuchando está completamente a través de instrumentos electrónicos. Fíjate que la mayoría de la música la vemos en el televisor, en la computadora y más que nada en el celular. Cualquier sea el gusto musical, de todos los géneros, vas a tener una música que tiene, a diferencia de la música más antigua, muchísimo proceso electrónico. Es decir, no solamente que el medio donde vos lo escuchás es un medio electrónico, casi con seguridad, música en vivo, pensá, ¿cuándo has escuchado música en vivo? Y vos fíjate que la última vez que yo escuché música en vivo fue en un teatro donde escuchamos, los medios que lo escuchábamos no era la persona, porque estábamos como a 50 metros del que cantaba, era Juan Luis Guerra y bailaba con una maravilla y con un encanto de persona, pero estábamos lejos de él, los que escuchábamos era por los parlantes, es decir, medio electrónico. Según la edad que tengas, vos has escuchado antes de esta música tan procesada y tan hecha a través de medios electrónicos, la música que venía del CD o DVD. El DVD ya le agregó lo de un invento de Carlitos Gardel, que es el videoclip. Es decir, no solamente escuchás la música como en un disco, sino que escuchás la música y lo ves al músico también procesado con medios electrónicos. DVD, CD. El CD, una calidad de música que ya en el CD no viene grabada la música, como decirte, analógicamente, sino en formato digital, es decir, solamente como pulsos electrónicos que después son interpretados a través de parlantes o de algún otro medio que lleva ese sonido a nuestro oído. Antes de eso habrás conocido el cassette. El cassette era práctico porque se podía llevar en un aparatito chico y era una cinta que se enrollaba para un lado y para el otro. Lado A, lado B. Antes de eso, el vinilo, el disco de vinilo. Qué maravilla el disco de vinilo. Hay gente que es fanática. Yo no soy fanático porque soy un fanático trucho, pero debo reconocer que me encanta también el tema y tengo un montón de discos de vinilo. El disco de vinilo fue para muchos la mejor reproducción de música almacenada en un medio que ha habido en la historia. Y estos músicos muy profesionales lo hacen. Y si vos observás la producción musical de los grandes conjuntos musicales contemporáneos, incluyen la edición de ese mismo volumen en un volumen de vinilo. Antes de vinilo, el disco de pasta, aquel de Carlitos Gardel, que Carlitos Gardel aprendió del tenor italiano más famoso a no pronunciar la N en la palabra tango, por ejemplo, sino reemplazar la N por una R, es decir, decía targo, porque en las grabaciones de disco de pasta, como Caruso le enseñó a Carlitos Gardel, y le enseñó otras cosas, y si vos te fijás, Carlitos Gardel tiene muchas cosas de cantante lírico, de tenor, como era Caruso, uno de los más grandes tenores que ha habido en la historia. Porque en el disco de pasta, que se grababa directamente sobre la pasta, y se grababa entonces para hacer una copia, tenías que tener un
de esos grabadores de disco de pasta por cada una de las grabaciones que quisiera hacer. Recién en el vinilo se empezó a usar la copia múltiple con una tecnología muy desarrollada para eso. Y antes de eso el disco del cilindro de cera de abeja, que si querés escuchar cómo sonaba, podés buscar en YouTube y vas a encontrar, yo he encontrado aún algunas copias de la primera grabación que hizo Edison con una niñita recitando un poemita de esos de niños que había en Estados Unidos allá por 1900 al principio o un poquito antes, que decía, Anita tenía un corderito y donde iba Anita, el corderito la seguía. Y es así. Pero lo que vos te vas a acordar o te vas a dar cuenta inmediatamente es que entre la calidad de la música esa, de la época tan antigua, si es que alcanzaste a escuchar o lo escuchás en YouTube, la mejor calidad la vas a encontrar en cuando escuchábamos discos de pasta, perdón, del vinílico. El disco vinílico es para muchas personas la mejor, la más pura reproducción de música que se ha hecho en la historia. Vos decís, no, ¿cómo? Pero la tecnología moderna, si el problema es que la tecnología moderna, ¿sabés lo que hace? Canta el cantante, ¿viste los cantantes estos de reggaetón? Que no sé por qué lo consideran un género musical, usan una tecnología que se llama autotune, que quiere decir que le afina automáticamente el proceso las notas. Y entonces si ellos cantan, por ejemplo, y cantan "Ah, la", todos esos saltitos se sienten como que así, perdón por el ejemplo, ¿no? Tanta tecnología. Eso es porque el sistema directamente cada nota se la pone en el tono exacto y entonces entre nota y nota donde el bestia que está cantando así como habla, es decir, mal, le corrige la afinación de cada nota y se la pone en casilleros llamados notas, pero también las aspiraciones, el volumen, el color, la participación de cada instrumento que lo acompaña, está todo procesado. Entonces el problema es que muchas de estas músicas que se escuchan hoy día en realidad son producciones más bien electrónicas que humanas. Es decir, ya no es como sentarse alrededor de un fogón y que un gaucho con una guitarra de no muy buena calidad cante algunas canciones y ya lo ve paisano. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y entonces se pierde algo de humanidad en eso. Bueno, todo esto para decir que la Biblia también es un libro de pasta, como los discos de pasta. Es de una cultura vieja. Lo que voy a leer ahora, Romanos 5:5, lo dijo el apóstol Pablo a mediados del primer siglo. Y él hablando de cómo un creyente cuando sufre, lo que pasa es que el sufrimiento fortalece en él la esperanza, dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, justamente habla en una terminología de hace 2000 años ya, y es necesario entenderla. La venida de Jesús y su muerte en la cruz lo que consiguió es que desde ese entonces, hace 20 siglos, las personas podemos tener la misma presencia del mismo Dios en nuestro corazón, sin intermediación. Y eso produce una revolución en la vida, a eso se refería el apóstol Pablo. De manera que hay que entender esas palabras como Espíritu Santo para no pensar en términos fantasmagóricos, sino en términos realistas de que el Espíritu Santo no es otra cosa que la presencia misma de Dios en mi vida, cosa que se logró porque el mismo Dios hecho hombre, que fue Jesús, murió por mis pecados. Es una excelente oportunidad, ¿no? Como para
escuchar esa versión de Dios en vinilo.